Vamos a ir al libro de Éxodo y antes de entrar directamente a algún capítulo, vamos a hablar acerca de lo que significa Éxodo para la historia de la humanidad. La semana pasada estuvimos mencionando a uno de los grandes teólogos del siglo pasado, Wolfgang Pannenberg, un teólogo alemán, que contrario, y voy a hacer insistencia sobre este tema en varios domingos porque es parte fundamental de lo que estamos haciendo. En el tiempo de Pannenberg lo que se decía es: no importa tanto el contexto histórico en el cual haya vivido Cristo, lo importante es tu relación con Él, tu respuesta al Espíritu Santo y tu comunión con la iglesia. Esa era la enseñanza general de todos los teólogos del siglo pasado, del siglo XX. Muchos teólogos enseñaban eso y fue una enseñanza bastante se diversificó de muchas maneras a lo largo de toda la iglesia. Todavía temo que caemos en ese error en el cual no damos tanta importancia al tema de la historia. Es decir, la historicidad de Cristo no es tan importante siempre y cuando tú tengas una comunión con el Espíritu Santo. Y eso se empezó a propagar. Luego apareció este tipo Pannenberg y dice: hay algo un poco errado en esas premisas, y dice él: la historia de la humanidad es parte de la revelación de Dios. Todo lo que ocurre en la humanidad tiene que ver con Dios revelándose al mundo. Incluso llama él, hace una separación y dice la historia sacra y la historia profana, donde la historia sacra es de alguna manera lo que nosotros llamaríamos la historia oficial de Dios, que es la nación de Israel. Pero dice él, aún Dios estuvo preparando a todos los pueblos y a todas las naciones para recibir el evangelio de una manera u otra, y todo esto era dentro de un marco de historia. Entonces, él llega al punto de decir: los cristianos, los teólogos son iguales que los historiadores. Tenemos que estudiar la historia de Israel y tenemos que estudiar la historia de Cristo para poder entender de lo que se trata todo el evangelio. Cuando nosotros empezamos a percibir la Biblia desde esa manera, entonces se vuelve ya una necesidad de parte de nosotros adentrarnos en la Biblia tratando de entender el contexto y no solamente buscando experiencias subjetivas que el Espíritu Santo traiga a mi corazón o a mi mente y que posiblemente a la persona de seguida no le esté trayendo. Nos salimos de esa dinámica y entramos en una dinámica distinta y decimos: ok, ¿qué significó para los judíos del siglo I que llegara un Cristo que no los liberara del imperio romano? Tenemos que entender lo que los judíos estaban esperando que hiciera el Mesías. Si no, no podemos entender por qué lo crucificaron. Cuando hablamos de Lucas capítulo 4 hace algunos, me parece que fue hace un par de meses, donde decíamos que Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, citando el libro de Isaías, y mencionaba proclamar el año agradable del Señor, algo que hemos venido repitiendo durante varios domingos. ¿Qué significó para los judíos escuchar de la boca de Jesús: he venido a proclamar el año agradable del Señor? Es un lenguaje que solamente los judíos podían entender. Nosotros decimos: pues un año muy suave. Como ahora hay visitas y no sé qué tanto estar en... Pero todos los años parecieran ser los mejores años que vienen por algunas iglesias. Digo, viene un año difícil. Los primeros 4 siglos del cristianismo fueron difíciles. Una profecía dentro de los primeros 4 siglos del cristianismo que dijeran: este es el año de tu... ponle las palabras que tú quieras. Imagínense a los primeros siglos del cristiano, dirían: ¿qué tiene que ver eso con el cristianismo que estamos viviendo, donde nos persiguen, donde nos matan, donde somos apedreados, donde vivimos en la plenitud de la gloria de Dios? Eso es cierto, vivimos en la plenitud de la comunión con el Espíritu Santo, pero eran conceptos tan distintos a los que percibimos hoy. Cuando Jesús les está diciendo: he venido para proclamar el año agradable del Señor, no les estaba diciendo: este 2017 va a ser el año de tu victoria. Les estaba diciendo: este es el año en el cual el jubileo de jubileos, como lo estuvimos estudiando hace algunos domingos, el jubileo que era profetizado en el libro de Daniel, 490 años o 70 semanas de 7, llegaron desde Daniel hasta los tiempos de Jesús diciendo: ahora hay libertad de los cautivos, lo que estaba diciendo Jesús en Isaías. Pero entender que los judíos dijeron: este es el año del gran jubileo.
Para entenderlo es necesario saber cómo pensaban los judíos y entender la historia judía. Es decir, el punto que quiero hacer aquí es: la historia tiene un papel sumamente importante dentro de la revelación de Dios. El libro del Éxodo precisamente va a ser una manifestación sumamente clara de este principio y va a confirmar lo que estamos tratando de hacer en este año, que la historia es una revelación de Dios en sí misma. El libro de Éxodo narra precisamente la salida del pueblo de Dios de Egipto, de una esclavitud que ya sabemos que estuvieron ahí un montón de años, 430 años aproximadamente, estuvieron en esclavitud y luego salen y la historia empieza a narrarnos. Salieron de ahí, viene la historia del Cordero Pascual, recordamos esa historia, después de las 9 plagas que se habían presentado previamente, y luego salen de ahí, pasan por el desierto, se abre el Mar Rojo primero, que Pablo cita a los corintios y les dice: aquellos que fueron bautizados en Moisés. Eso se está refiriendo Pablo. Pablo está diciendo: pasaron por las aguas del Mar Rojo, luego entraron en el desierto y luego tuvieron que llegar a la tierra prometida. Esta es una historia, esta es narrativa y esto es histórico, pero es una revelación de lo que el reino de Dios significa para todo cristiano. Cuando Pablo empieza a escribir la carta a los romanos, el capítulo 6, 7 y 8 a los romanos, lo que está haciendo es describiendo un éxodo cristiano. Cuando nosotros empezamos a ver dentro del lenguaje de Pablo, nos empezamos a dar cuenta que Pablo tiene en mente la historia de la nación de Israel como una representación oscura de lo que iba a venir para todo cristiano. Por eso es que algunas denominaciones más conservadoras, específicamente por hablar de una como el metodismo, tienen bautismo de niños como una doctrina principal, porque toman precisamente la circuncisión del Antiguo Testamento y dicen: esta parte de la historia de Israel tiene un simbolismo espiritual y representa el bautismo de niños, ahí basados un poco también en lo que Pablo explica más adelante. Pero cuando nosotros empezamos a entender que lo que estaba pasando con la nación de Israel era parte del plan de Dios para revelarnos a Él mismo, empezamos a leer la historia del Antiguo Testamento de manera distinta. Cuando abrimos los evangelios, ¿y cuál es el evangelio que empieza con todas las genealogías? Es Mateo. Yo no sé quién, yo nunca he escuchado a alguien que predique sobre ese capítulo, porque puedes decir: está de oquis ese capítulo. No está de oquis, tiene la intención de decirnos: hay una historia previa a Cristo que tienes que considerar. Hay algo que sucedió antes de Jesús que tienes que tomar en cuenta cuando tú abras la Biblia. Necesitas considerar ciertos aspectos. Entonces, el libro de Éxodo es precisamente un ejemplo perfecto de cómo la historia es parte de una revelación que va a ser todavía magnificada a través de Cristo. Se divide en 3 partes: en el Éxodo, en la entrega de la ley y en el tabernáculo. En el libro del Éxodo vamos a encontrar a Cristo en varias maneras, algunas figuras de Cristo, símbolos de Cristo. Número 1, vamos a encontrar a Cristo como el Cordero de la Pascua. Número 2, va a aparecer Cristo como la roca en el desierto que es golpeada por Moisés. ¿Se acuerdan cuando tienen sed en algún momento y Dios le dice a Moisés: ve y golpea la roca y va a salir agua para que puedan saciar su sed? Que después ese es el error de Moisés. Va con otra roca y le dice Dios: háblale bonito a la roca. ¿Se acuerdan la segunda ocasión? Y Moisés iba igual de enojado, con el mismo temperamento, y le da un trancazo a la roca. Y ese es el gran pecado de Moisés. Por esa causa no entra a la tierra prometida. Que hay una enseñanza muy interesante, porque la primera roca representa a Cristo y posiblemente la segunda roca está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. A la primera roca ya fue destrozada por causa de nosotros. A la segunda no es necesario crucificarla. A la iglesia no es necesario crucificarla, a la iglesia es necesario hablarle bonito. Así se me figuró esa frase como de Vicente Fernández: hablarle bonito. Número 3, Cristo en el libro del Éxodo, el maná del cielo. Una vez hablamos sobre el tema del maná, ¿se acuerdan? Y el maná significa ¿qué es esto? ¿Qué nos estás dando de comer? Y decíamos cómo el plan de Dios también está a veces causando confusión. Número 4, el tabernáculo. Y aquí es donde vamos a empezar a ahondar un poquito más. Vamos a ir a abrir el libro de Éxodo, la Biblia en el libro de Éxodo.
Y vamos a irnos, ahí les digo el capítulo. Vamos a ir al capítulo 19. Una vez que ya hemos escuchado en muchas ocasiones la salida de Israel de Egipto, empieza a concretarse y a vislumbrarse de alguna manera el propósito de Dios de una manera más profunda. Cuando salen de Egipto, la nación de Israel dice, bueno, ya no estamos en esclavitud y ahora tenemos que esforzarnos a entrar a la tierra prometida, cosa que tuvieron que haber hecho en unos cuantos días, pero sabemos que Dios ahí los castiga, muere toda una generación y entra solamente una generación liderada por ciertos jóvenes que tienen una visión diferente, un espíritu diferente, es lo que trata de decirnos el libro de Éxodo. Pero cuando salen de ahí, todavía el concepto del plan de Dios para la nación y para el mundo no era claro. La nación de Israel había dicho, ya nos sacó el Señor porque nos había prometido sacarnos, porque dijo que iba a ir con nosotros. Pero había algo mucho más profundo que eso, que empieza a manifestarse a partir del capítulo 19 de Éxodo, cuando Dios le empieza a decir a Moisés, ve y prepara. Vamos al verso 9. El verso 10, dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Verso 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis a mujer. Empieza Dios a decirles, me quiero encontrar con ustedes, porque todo el punto de la salida de Israel no tiene como objeto que ustedes lleguen a una tierra de paz. Tiene como objeto que ustedes puedan encontrarse conmigo. Una historia más que va a tener ecos a través de toda la Biblia. Ecos de cómo Dios ha estado buscando una y otra ocasión reconciliarse y habitar en medio de su misma creación. Cuando nosotros empezamos a leer Génesis, nos damos cuenta que el plan de Dios era habitar plenamente dentro de su creación. Cuando dice que Él crea todas las cosas, ¿se acuerdan? Y empieza a crear los cielos y la tierra y empieza a tener comunión con su creación, específicamente con el hombre. Pero no podemos dejar de lado que tenía comunión con toda la creación completa. Viene la serpiente y va a tentar a Eva, y cuando Dios los confronta, lo que hace Adán es le empieza a hacer pretextos y le dice, la mujer que tú me diste, y luego la mujer dice, es que la serpiente, la pobre no haya ni quien echarle la culpa, nunca llega Dios y la confronta de esa manera, pero todo el mundo empieza a echarse la bolita de alguna manera. Dios dentro de su creación quiere entrar y mantener comunión con toda su creación. Por eso cuando llegamos al Éxodo, hay teólogos que le llaman al tabernáculo como un microcosmos. Isra Herrera no está, sí está Isra. Isra tiene una Biblia que le decimos la versión de los caballeros del Zodíaco. Todavía no sabemos de dónde sacó esa Biblia, pero está muy rara. A lo mejor esa palabra de microcosmos por ahí va a aparecer en el libro de Éxodo, búscala. Pero el punto del tabernáculo es, así como hice una creación tan grande donde yo quería habitar, ahora se va a tener que limitar a un pueblo y se va a tener que limitar a unos sacerdotes, a un espacio donde pueda yo habitar totalmente, donde entonces sí, el cielo y la tierra puedan encontrarse de manera real y continua una y otra ocasión. Cuando nosotros vemos la caída del hombre en Génesis, decimos, bueno, se perdió esa creación, se corrompió, pero todavía el plan de habitar en medio de su creación estaba latente, y dice, voy a buscar la manera de que yo pueda estar, aunque sea un espacio, vamos a llamarle pequeño, aunque Él está en todos lados, pero un lugar donde yo pueda encontrarme cara a cara con ellos. Precisamente el libro de Éxodo nos está diciendo que ese plan de Dios original
de Génesis 1 continuaba en el libro del Éxodo, y Dios está tratando de encontrar la manera de que su plan continúe. Cuando viene Moisés y sube al monte Sinaí, después de que Dios les dice que se preparen, porque todo el pueblo dice, no, se me hace que no nos preparamos. Dios le dice, en 3 días me voy a encontrar con ustedes. A mí se me hace que la mayoría del pueblo de Israel cometieron pecado, y si no vas a tocar a mujer, dijeron 3 días sin tocar mujer. Muchos de ellos cayeron y no se prepararon para presentarse delante de Dios. Por eso cuando Dios dice, ya es hora de que vengan, la nación le dice a Moisés, ve tú. Eso me suena mucho cuando te dicen, pastor, no puedes orar tú, no puedes ir tú a orar por tal persona. Y yo digo, pues que andarás muy mal de plano traes mucho pecado, o sea, pues tú también ve, o tú también hazlo. No hay mucha diferencia, somos realmente salvos y todos tenemos las mismas promesas de Cristo en nosotros, pero a veces queremos encargar a otra persona el trabajo ministerial o la obra de encontrarse con Dios, porque no vaya a ser que me caiga un rayo y me consuma. Eso es precisamente lo que está haciendo cuando la nación de Israel. Sube Moisés, y cuando sube, abajo se empieza a hacer una fiesta como pocas. Empiezan a tener una gran fiesta lideradas por mi tocayo, y Aarón empieza a decirles, tráiganme oro, junten oro, lo meten al fuego, lo sacan, y cuando Moisés lo confronta, Moisés le dice, salió un becerro de oro. No salió un becerro de oro, tú agarraste el oro, lo metiste al fuego y luego lo sacaste y salió un becerro de oro. Que en alguna ocasión yo les dije, el becerro de oro que sale en esta ocasión, yo lo había visto en libros de niños, y sale un becerrito muy bonito, así como que con cachetitos y así como que la lanita muy bonita. El becerro de oro que salió en esa época, posiblemente le llamaron becerro por la forma que tenía, porque eran bolas, no tenían la capacidad para calentarle fuego a la temperatura correcta, para purificarlo y luego para darle una forma tan específica, mucho menos cuando habían estado tomando por muchos días. Pero sale algo y ellos dicen, salió un becerro de oro, se convierte en su Dios. Pero cuando le dice Dios, Moisés a Aarón le dice, ¿por qué hiciste eso? Aarón le contesta las mismas palabras que Adán y Eva le contestaron a Dios, es que el pueblo me obligó a hacer esto. Hay un paralelismo entre las dos situaciones, pero el plan de Dios continúa. Hay un paralelismo, y es algo que he mencionado también el domingo pasado. Cuando empezamos a estudiar la Biblia nos damos cuenta que la historia se repite una y otra ocasión. Por eso empezamos con el libro de Génesis diciendo, hay un patrón de conducta de todo ser humano, de toda sociedad, que se va a repetir continuamente hasta nuestros días. Tentación, caída, consecuencias y el intento de Dios por restaurar la relación. Un patrón que se da una y otra ocasión. Lo vemos cuando la nación de Israel sale de Babilonia y Nehemías empieza a escribir su libro y dice, empezamos a sacar la ley, empezamos a reedificar y volvemos a tener otra vez el sistema del templo que se había perdido, donde nace algo que se conoce como el judaísmo del segundo templo, y luego empieza a narrar y empezamos a sembrar y empezamos a hacer las cosas bien, y termina el libro diciendo, y volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. 70 años en la peor esclavitud que habían estado ellos teniendo en toda su vida, y pasaron unos cuantos años. Eso me recuerda mucho a mí y a otras personas que también me acuerdo, que digo, tantos años que estuviste en esclavitud, y dices, ahora sí. Por eso es que yo creo que las palabras más escuchadas de las personas que estamos en la iglesia es, ahora este año, ahora sí le voy a echar ganas. Tantas veces lo he escuchado que digo, vamos a ver. La nación de Israel, después de una situación tan grave, son liberados y vuelven a caer. Pareciera que no aprendiéramos la lección, pero nos habla de la naturaleza humana. La historia nos trata de decir cómo somos los seres humanos. La historia que nosotros estamos leyendo en el Antiguo Testamento, las historias que leemos en Éxodo, tienen como propósito también decirnos cómo somos los seres humanos, y la respuesta es que no somos demasiado buenos como nosotros creeríamos. Vamos a avanzar un poco más. En los siguientes capítulos del libro del Éxodo empieza Dios a darle la ley y algunas cosas importantes que tienen que cumplir. Pero después, en el capítulo 26, Dios empieza a hablarle acerca del tabernáculo a Moisés y le dice, ¿cómo vas a hacer el tabernáculo?
y le da instrucciones sumamente detalladas. De hecho, es el objeto más detallado en toda la Biblia. No hay un objeto que tenga más detalles que el tabernáculo de Moisés, que ahorita hay mucha gente que está tratando de reconstruirlo, y precisamente le dice: y vas a nombrar también levitas y vestiduras sacerdotales para que puedas de alguna manera ejercer este nuevo sistema donde yo voy a habitar en medio de ustedes, algo que Dios ha estado tratando de hacer durante mucho tiempo. Y curiosamente, cuando estuvimos estudiando el libro de Daniel, nos dimos cuenta que el mundo padeció las consecuencias de no tener a Dios en medio de nosotros durante casi, le llamamos los 400 años de silencio. ¿Se acuerdan cuando lo estuvimos estudiando? Que nos narra el libro de Ezequiel: la gloria de Jehová dejó el templo, se alejó. Cuando se le presenta el ángel a Daniel y le dice: no van a ser 70 años, van a ser 70 semanas de años. Haz la cuenta, 490 años. Y luego dijimos, cuando viene Juan y escribe: y habitó entre nosotros. Capítulo 1 de Juan, hablando de Cristo, y vimos su gloria. Es decir, una vez más el tabernáculo del cielo ha descendido a la tierra, es Cristo mismo, y vimos la gloria de Dios manifestada ahí. Precisamente el libro de Éxodo nos está profetizando esa venida de Cristo, porque una vez más la intención de Dios siempre había sido: quiero habitar en medio de ustedes, quiero habitar en medio de ustedes. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia y qué ha pasado con nuestro pensamiento, sobre todo otra vez occidental? Después de la Ilustración sucede que por ahí del siglo XVIII, siglo XIX, empezó a surgir este pensamiento que se le llama deísmo, que es decir, Dios y la creación están totalmente separados y Dios no interviene en su creación. Pero empiezas a ver la historia otra vez y te das cuenta que una y otra vez Dios ha irrumpido en la historia para darle forma a la humanidad. Dios ha irrumpido de manera brusca en la historia del ser humano para darle un rumbo a esa historia. Y me pregunto, qué difícil es un concepto ateo donde Dios no tiene nada que ver con este mundo y donde no hay puntos de inflexión en los seres humanos. Pero no solamente hay que ver la historia general, pero empiezas a ver las vidas de las personas. Y dices, hubo personas que llevaban un rumbo en su vida y de manera radical y drástica algo sucedió que su vida no vuelve a ser la misma y cambia totalmente. Esa es la irrupción de Dios en la historia de una persona, y esa es la irrupción de Dios en la historia de la humanidad. Una y otra ocasión Dios ha irrumpido para tratarnos de decir: mi anhelo es habitar en medio de ustedes para que no haya separación entre la creación y yo. Por eso es que cuando Cristo viene dice: el reino de los cielos está en medio de nosotros, o está en medio de vosotros, más bien en medio de ustedes, está al alcance de ustedes. Lo que está diciéndoles es: no tienes que irte al cielo, tienes que morir para estar en la presencia de Dios. Pero Dios y su creación una vez más están haciendo las paces, y en la medida en que nosotros hablamos del reino de Dios y lo extendemos, esa unión se va haciendo cada vez más fuerte. En la medida en que la iglesia crece, ese punto de unión que en el libro del Éxodo solamente era el tabernáculo y solamente una persona podía disfrutar de esa presencia, mientras nosotros extendemos el reino de Dios, ese punto de unión entre el cielo y la tierra se va extendiendo. Aquí es donde surge la pregunta: ¿pareciera que estamos en el cielo? Porque veo cristianos que batallamos para vivir como si esa reconciliación fuera cierta. Todavía en mi mente sigo creyendo que hay una separación grande entre lo espiritual y la creación, entre Dios y su creación, y no empiezo a ver las manifestaciones que tengo que ver. No estoy hablando de milagros o de sanidades o cosas sobrenaturales, estoy hablando de la plenitud de la vida en Cristo. ¿Tengo verdaderamente plenitud de vida en Cristo? Mientras más vamos creciendo, más trancazos nos va dando la vida. Como les dije hace algunos domingos, me tocó a 2 personas decirles el mes pasado, decirles: bienvenido a la vida adulto, porque están empezando a tener problemas que tenemos los que estamos adultos, que son problemas difíciles, y empiezas a cuestionarte y a decir: ¿realmente el reino de Dios ya vino?
realmente ya está la reconciliación. De verdad debo de creer todo esto que le llamamos cristianismo, porque yo veo que las cosas siguen estando iguales. Ahora que tenemos a nuestro hijo, empiezas a ver a tu hijo y dices, esos son problemas cuando algo le pasa a tu hijo, cuando pasas por una situación difícil, y antes tus grandes problemas era a lo mejor un resfriado. Hoy mi esposa le quiso poner al Gordon en lo que nos alistábamos la tele en Netflix, y le puso al gordo le gusta Pepa, le iba a Pepa, y ya tenemos varios días viendo que en el historial de Netflix alguien estaba viendo películas que no eran las de nosotros. Y yo le dije, había de un comediante ahí, quién sabe quién, no sabía yo quién. Le dije, oye, ¿tú estuviste viendo este comediante? Había como 3 episodios del comediante y no, tú lo estuviste viendo. Y le dije, no, yo no lo estuve viendo. Le dije, seguramente. Después apareció un perfil ahí falso, y hoy, cuando le íbamos a poner, resultó que ya no la contraseña ya no entraba, entonces ya no entró la contraseña de Netflix. Hace 15 años ese hubiera sido un gran problema para mi vida. Empiezas a crecer y te das cuenta que hay problemas muy graves alrededor nuestro, y que los problemas que tú percibes como lejanos empiezan a verse cercanos a ti. De pronto ya es tu hijo, de pronto ya eres tú, de pronto es una enfermedad, de pronto es una situación difícil, y empiezas a cuestionar todo lo que has venido escuchando durante tanto, o en mi caso predicando durante tanto tiempo en la iglesia, y dices, ¿realmente creo que el cielo y la tierra convergen en la iglesia? Y creo que la respuesta está en lo que esperamos que suceda cuando el cielo y la tierra convergen. Nuestro gran problema es que no percibimos el reino de Dios en medio de nosotros, porque esperamos que su manifestación sea diferente, porque en nuestra propia mente ya queremos que el reino de Dios se manifieste, y por lo general tiene que ver de esta manera: con las cosas malas que me suceden, quiero que se arreglen. Quiero un aumento en mi sueldo. Necesito que se arregle esta situación con mi hijo. Necesito que mi matrimonio pase por todo esto. Pero al verlo de esta manera, empezamos a perder el panorama amplio del reino de Dios. Cuando nosotros empezamos a cuestionar si el reino de Dios verdaderamente está en medio de nosotros, debemos de salirnos de nuestra cápsula, porque posiblemente esa pregunta venga desde una posición vulnerable de nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacer las preguntas a Dios es porque estamos heridos. Las grandes preguntas que le hacemos a Dios vienen en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Debería? Tú dijiste, tu palabra dice, tú prometiste. Nunca vienen en tiempos de prosperidad, en tiempos de estabilidad, en tiempos de situación buena, de abundancia. Vienen en tiempos de valles. Las preguntas a Dios se realizan en ese momento. Pero cuando estamos en esa situación, perdemos el panorama amplio, donde dice, no se trata únicamente de ti, se trata de la creación completa, y estoy trabajando para reconciliarla conmigo, aunque para este propósito tengas que pasar tú por ciertas situaciones, que por lo general esas situaciones pasan con los años y te dejan algo bueno. Por eso dice la palabra en los Romanos que Dios va a traer cosas buenas a los que aman al Señor. Todas las cosas les van a ayudar para bien, aunque parezca malo en el momento. Al pasar de los años te vas dando cuenta que el plan de Dios, de su reino manifestado en la tierra, es un propósito a largo plazo y comunitario. Ayer estaba viendo un debate de un misionero católico con un evangélico sobre el tema de la intercesión de los santos, y hubo 2 cosas que mencionó el católico sobre su doctrina que como me gustaron. Una de ellas sobre el tema de la comunión de los santos. Decía él, nosotros percibimos la salvación como un hecho comunitario y no personal, sin descartar que la salvación es personal. Él mencionó, dijo, por eso dice la palabra, dice que el cuerpo se alegra cuando pasa algo bueno, y el cuerpo se duele y llora cuando algo malo le pasa a otra parte del cuerpo. Y decía él, no estamos desligados unos de otros. Y dije, como evangélicos somos muy individualistas y batallamos para entender que todo el propósito de Dios es también comunitario. En ocasiones
Yo voy a pasar por situaciones malas, aparentes, temporales, en algunas ocasiones bastante vanas, pero Dios está trabajando de manera comunitaria con su creación. Por eso es que cuando hacemos este tipo de preguntas tenemos que ver el panorama amplio de Dios. Dios está tratando de reconciliar las cosas consigo mismo y lo está haciendo de manera comunitaria. ¿Se acuerdan que les dije que una vez alguien dijo, si a mí me dieran los poderes de Dios por un día resolvería los problemas en el mundo? Se desató toda una serie de comentarios y no faltaron ahí los filósofos y diciendo, esto pasaría si tú hicieras esto y todas las consecuencias, y realmente el mundo sería un caos bastante grande. Dios está administrando el mundo de una manera bastante sabia, aunque a nosotros nuestra propia mente nos diga que podríamos hacerlo mejor. Dios está trabajando con el mundo, Dios es bastante paciente, pero no debemos de olvidar que su propósito sigue siendo el mismo, reconciliar las cosas consigo mismo. A partir de los capítulos 30 empieza a hablarle del mobiliario, pero específicamente vamos a ir un poco más adelante en el capítulo 40. Dios le empieza a decir específicamente las cosas que tiene que hacer con relación al tabernáculo. El verso 32 dice, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Muy interesante que el lenguaje que utiliza el libro de Éxodo para hablarnos de la gloria de Dios, empieza a hablarnos de una nube que es manifestada en el tabernáculo, y nos dice en otra parte del libro de Éxodo, este tabernáculo estaba en un lugar muy específico, y cuando Moisés salía del pueblo para ir al tabernáculo y se paraba delante de él, bajaba la gloria de Jehová, y luego dice, y Moisés hablaba cara a cara con Moisés, y todo el pueblo estaba expectante de lo que iba a suceder en esos momentos, porque algo poderoso iba a suceder en esas acciones. Pero cuando nos dice que entonces el tabernáculo es erigido y viene la gloria de Dios y la nube empieza a llenar ese lugar, nos está diciendo que había una esperanza para nosotros como iglesia que debíamos de percibir ahora en la faz de Cristo. Les dije que uno de los conflictos que íbamos a tener al estudiar la Biblia de esta manera era considerar a Cristo como cuando tú estás... Yo no sé por qué había unos libros que nos daban en la escuela que eran como que problemas de matemáticas, y algunos libros traían las respuestas en la parte de atrás. ¿Se acuerdan? ¿Sí que les tocó? Y yo era de esos que... Yo veía las respuestas y por eso... Y luego terminé estudiando algo que no tuviera nada que ver con matemáticas. Yo creo que por eso mismo. Pero uno de los problemas que teníamos cuando íbamos a estudiar Génesis, Éxodo y todo el Antiguo Testamento era, tomamos en cuenta a Cristo, que es la solución final y la manifestación final de todo lo que vamos a ver, o vamos a mantenernos de alguna manera ciegos a la persona de Cristo que nos da las respuestas que necesitamos. Ahorita nosotros vemos que Cristo precisamente es la manifestación de la gloria. Otra vez cuando Juan dice, Dios ha regresado al mundo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, empieza a decir, ese tabernáculo otra vez vuelve a existir dentro de la tierra. Pero luego Juan capítulo 17, cuando Jesús les está hablando y orando por sus discípulos, también les dice, la misma gloria, la gloria que tú me diste, ahora yo se les voy a dar a ellos, esa misma manifestación gloriosa. Por eso la máxima manifestación de la iglesia cuando se reúne no es una nube, no es un polvo de oro, no son diamantes, es Cristo en medio de nosotros.
La máxima manifestación es cuando yo empiezo a encontrar el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, algo que por cierto nos da mucho temor. La gran manifestación de Cristo en la iglesia no ocurre con eventos únicamente sobrenaturales, donde se convierte en una relación otra vez individualista, donde yo tengo una visión o yo tengo una experiencia sobrenatural, sino que Dios tiene la intención de que sea una manifestación comunitaria, donde nos hace vulnerables unos a otros y donde dice: ¿quieres verme? Voltea a ver al que está sentado enseguida de ti. ¿Cómo nos cuesta trabajo entender ese principio? Porque estamos acostumbrados a un cristianismo individual, donde yo llego a la iglesia y me voy a ir antes de que me saluden al final. Yo soy una persona que no soy sumamente social tampoco, pero el propósito de Dios es manifestarse comunitariamente y ha hecho algo que se le llama el cuerpo de Cristo. Cristo ha decidido revelarse no únicamente a través de su palabra, no únicamente a través de la predicación, de los milagros, de los hechos sobrenaturales, pero ha decidido revelarse a través de la demás parte de la iglesia, que aunque lo voltees a ver y digas: pero este hermanito no creo que tenga algo de Cristo, bueno, ellos piensan lo mismo de ti. Es como me acordé de ese dicho cuando yo soy muy hombre, nomás las cucarachas no las soporto. Entonces, el típico: ellas tienen más miedo de ti que tú de ellas. Pero algo así pasa en la iglesia. Voltéalo a ver y piensa que él tiene un poquito más miedo de ti de lo que tú tienes de él. Pero de todas maneras, tienes que entender que toda iglesia debe de ser comunitaria. Hermanos, una iglesia comunitaria es muy demandante. Una iglesia conforme a los principios de Dios demanda que salgamos de nuestra exclusividad, de nuestra comodidad. Demanda que abramos nuestras casas y que expongamos nuestros corazones a la comunidad, algo que siempre ha sido el propósito de Dios. Pero cuando llegamos a una iglesia con esa dinámica, nos asustamos. Yo me asusto. Cristo quiere revelarse a través de la iglesia. Cristo es la misma gloria, y la gloria es manifestada en la iglesia cuando nosotros empezamos a dejar que Cristo se ha mostrado a través de nuestras vidas. Pero luego ocurre el otro fenómeno que nosotros hemos pensado y hemos visto en algunas ocasiones, cuando empezamos a ir a las vías, que decíamos: orábamos que Señor, que puedan ver a Jesús a través de nosotros. Una oración tan ingenua y tan novata. Cuando empezamos a pasar tiempo ahí, decíamos: Señor, que podamos seguirte viendo en medio de ellos. Cuando vemos nosotros entonces a Cristo en medio de los más débiles, de los más necesitados. Otra vez el dilema. Ahora nosotros tenemos la respuesta en el Nuevo Testamento y de esto nos habla. Pero por alguna causa, hermanos, no nos gusta ver el Nuevo Testamento y queremos seguir esperando esa manifestación de la nube en medio de nuestras reuniones, y sigue significando algo más poderoso que el yo tener una verdadera comunión con mi hermano que está enseguida. Sigo buscando una manifestación al estilo del Antiguo Testamento, que Hebreos nos dice: no es más que una sombra, no es más que una idea de lo que Dios tiene en mente cuando está hablando de nosotros como iglesia, como Cristo, la cabeza de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Cuando estaba estudiando el Instituto Bíblico, me acuerdo que se hacen muchos intentos con el tema de la alabanza, de sacar modelos de alabanza para poderlos enseñar, y hasta tenemos un montón de modelos. Y me acuerdo que uno de los modelos que estaban viendo alguien que estudió el instituto con énfasis en adoración, el modelo del tabernáculo, y ahí se aventaron un montón de libros sobre este tema. Hacemos tanto énfasis en las cosas que son sombra, que nos perdemos de las cosas que ya están reveladas. Cuando Mateo 25 nos dice: por cuanto lo hiciste por uno de estos hermanos pequeños, lo hiciste para mí. ¿Qué? Me visitaste en la cárcel. Eso es una gloria mayor que lo que estaban experimentando Moisés cuando entraba al tabernáculo. Yo estoy viendo a Cristo cara a cara. Hay un montón de historias de mártires que tienen experiencias de este tipo, y algunas de ellas se las he contado, pero había uno
¿Se acuerdan de un militar por ahí del siglo IV que iba viajando con su capa militar y se topa a un hombre que estaba pasando fríos y se baja del caballo? Y las capas en ese entonces constaban de dos partes, una le pertenecía al ejército y la otra le pertenecía al soldado. Él se quita la parte suya, lo tapa, lo abriga, se lo lleva, le da cobijo, y cuando en la noche está soñando y dice: yo soñé que llegaba a las puertas celestiales y llegaba al trono de Dios y había una luz grandísima que no me permitía ver quién estaba sentado en el trono, pero conforme me fui acercando me di cuenta que la persona que estaba sentada en el trono tenía puesta mi capa. Y dice, eso trajo una revelación, y él se convierte en uno de los grandes hombres de Dios, un mártir que vive por él. La manifestación que tuvo Moisés y el pueblo de Israel fue una revelación completa en su tiempo, pero que es menguada por la manifestación y revelación que tenemos nosotros hoy de Cristo. Quisiéramos ver la nube, porque nos negamos a ver al necesitado o al hermano que está enseguida de mí. Prefiero ver una nube porque me niego a romper esa barrera de incomodidad de saludar a aquella persona que realmente no me cae tan bien, pero que sé que tengo que orar por ella y que sé que tengo que amarla y servirla, porque si ella se duele yo me voy a doler, pero si ella se goza todos nos vamos a gozar. Moisés tiene esta revelación completa en su tiempo, total en su tiempo, pero nos hablaban de cosas futuras. Dios en medio de nosotros, la iglesia de Cristo manifestando el reino de Dios. El tabernáculo va a tener 4 nombres en el libro del Éxodo. Se va a mencionar de 4 maneras distintas. Por cierto, en el libro de Éxodo es la primera vez en que Dios se presenta con un nombre a la humanidad, que lo estuvimos revisando hace algunos domingos. Y es la primera vez en que aparece la palabra santo también. ¿Se acuerdan cuando Moisés va en la zarza y le dice: quita el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo? Es la primera vez en que Dios manifiesta su santidad. Pero el tabernáculo se presenta con 4 nombres. Número 1, como tabernáculo, que significa literalmente morada o lugar o habitación o lugar donde se puede habitar. Aunque Dios vive o mora en todas partes, Dios señala un lugar específico donde su pueblo pueda encontrarlo. Cuando estuvimos hablando acerca de los atributos de Dios y estuvimos hablando de la omnipresencia de Dios, decíamos que una declaración que nos puede traer luz, es decir, Dios puede ser encontrado en cualquier lugar. Ese es el punto de decir que es omnipresente. Dios puede ser encontrado en cualquier lugar. Cuando Dios dice: quiero estar en medio de ellos, voy a poner lugares específicos. Eso se llama iglesia. Eso se llama habitación de Dios, donde Dios puede manifestarse de manera plena. Número 2, se le menciona también como la tienda de reunión. Es decir, no es el lugar donde se reúne la iglesia, y no podemos cometer ese error. No es el lugar de reunión entre una persona u otra. Es el lugar de reunión entre Dios y la tierra. Es el lugar de reunión entre la gente que busca a Dios y Él mismo. Número 3, el tabernáculo del testimonio. Allí se encontraban las tablas de la ley que fueron colocadas en el arca. A estas tablas se le llamaban precisamente el testimonio, donde nos hablaban del testimonio de la santidad, de la justicia y del orden de Dios. Entonces, el tabernáculo no solamente era un lugar donde habitaba Dios, era un lugar donde se reunía con los hombres, pero también un lugar donde podíamos encontrar el testimonio de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del testimonio de Dios, para nuestros tiempos, para nuestra época, la iglesia como un lugar de punto de reunión de Dios, debemos de entender que la justicia de Dios es manifestada, y una vez más, no como nosotros la hemos entendido tradicionalmente. No se trata de vestimenta, no se trata de forma de ser específicamente, de peinado, no se trata de ser de ciertas maneras. Se trata específicamente de que entendamos que la justicia y la misericordia de Dios son manifestadas de la misma manera, y que la iglesia tiene también la obligación de manifestar la justicia de Dios con misericordia al mundo. Algún pastor dijo: la labor de la iglesia con respecto al gobierno es presionar para que se haga justicia. El otro día estaba leyendo una nota del Deforma,
donde decía que una señora de una colonia muy cara en el DF se acababa de preocupar por el gasolinazo porque la persona que le ayudaba a limpiar no había llegado ese día porque se había quedado sin gasolina. Entonces se había dado cuenta que ya le había llegado a ella el problema. A veces pienso que así somos la iglesia. Estamos tan bien que hasta que no me afecte a mí de manera directa no voy a empezar yo a trabajar por los problemas sociales. Hasta que no empiece yo a percibir que ya los migrantes ya están quedando aquí en mi casa, aquí a la vuelta de mi casa, y hay que hacer algo. Hasta que no vemos que el problema empieza a tocarnos. Así somos la iglesia. Somos personas que reaccionan como las personas que están en un lugar privilegiado por haber encontrado a Cristo, y los demás como si les cerráramos la puerta de esa arca de la salvación y dijéramos: no la voy a abrir porque se me puede llenar de agua. Cuando hubo este problema humanitario en Tijuana hace algunos meses, ¿se acuerdan? Tantos migrantes que llegaron a Tijuana, miles. Recuerdo que se tocaba mucho el tema de un albergue, porque había un albergue de migrantes en todo Tijuana, uno solo. Estaba totalmente saturado. Y recuerdo que me metí a la página del albergue y estaban buscando una o dos personas que fueran voluntarios para ayudar a servir a los miles de migrantes que estaban llegando diariamente, porque estaban totalmente abarrotados. Y yo pensando, ¿cuántas iglesias hay que pueden abrir su espacio? ¿Cuántos voluntarios hay que pueden estar trabajando ahí? Es decir, estamos muy alejados de las problemáticas y no queremos que se nos ensucien nuestras alfombras, porque hemos invertido demasiado en nuestros templos que nos pueden ensuciar. No se pueden ensuciar. Cuando el tabernáculo nos está diciendo que es el lugar del testimonio de la ley, de la santidad, de la justicia, debemos de entender que la iglesia también es el lugar de testimonio de Dios. Y sabes que la creación de manera natural busca en la iglesia la justicia. Por eso la iglesia es tan señalada cuando hay faltas morales, porque la gente naturalmente hay algo que les dice que la iglesia o que Dios deberían de ser buenos. Nadie concibe un Dios malo. Ha habido religiones que tenían dioses malos, pero cuando la gente dice si existe Dios, ¿por qué hay hambre en el mundo? Debemos de preguntar: ¿de dónde viene tu relación? ¿Por qué asumes que Dios tiene que resolver el hambre en el mundo? Porque hay algo dentro de nosotros que Dios nos dice que Dios debe de ser bueno, y hay algo dentro de nosotros que nos dice que la iglesia debe de estar haciendo cosas buenas y no cosas malas. Nadie dice: pues seguramente Dios es malo. Yo creo que Dios sí existe, pero yo creo que Dios ha de ser malo, y desarrollan un libro teológico sobre la existencia de Dios diciendo Dios es malo. No, nadie hace eso. Todo el mundo dice Dios no existe porque esperaría que fuera de una manera. Dentro del ser humano hay algo que nos dice que Dios debe de ser bueno, pero hay algo que nos dice que la iglesia debe de hacer justicia y ser testimonio para el mundo. La iglesia debe de ser testimonio para el mundo como una obligación. Esto era parte de lo que hacía también el tabernáculo, funcionar como un testimonio de la justicia y de la santidad de Dios. Número 4. También se le menciona en el libro de Éxodo como el santuario. Significa literalmente el lugar santo. ¿Qué significa esto? La palabra santo en hebreo, su primera acepción es diferente. Cuando está hablando de diferente, no solamente es diferente por ser diferente, sino que se comporta y tiene cualidades distintas. Cuando el tabernáculo se menciona como algo santo, debemos de entender que es algo que no encaja bajo los estándares que se han visto anteriormente. Hoy pensamos en personas santas y tenemos ya en nuestra mente cómo debe de ser, y por lo general encajan ya dentro de un grupo religioso. Pero originalmente la intención de que Dios fuera santo era decir: yo soy diferente a lo que ustedes han visto. ¿Por qué? Porque de entrada están en un mundo caído, en una creación caída y corrompida, y ver algo que es puro
es sumamente diferente. Cuando estamos viviendo en una zona gris y ves algo totalmente blanco, estás viendo algo que le podríamos llamar santo. Pero en sí mismo la primera acepción no tiene una connotación moral, sino cualitativa, con cualidades distintas. Por eso es que la doctrina metodista de la perfección cristiana, ¿cuántos metodistas hay? Conocemos la doctrina de la perfección cristiana. Dice, uno de los grandes doctrinas de Wesley era: el cristiano puede ser perfecto. Hay que estudiar la doctrina, no solamente es que seamos perfectos como Dios, tenía sus implicaciones y sus detalles, pero le llaman la doctrina de la perfección porque decía Wesley: la santidad y la perfección van de la mano. Tú te esfuerzas por ser cada vez más perfecto como Dios es perfecto, porque Dios en su esencia es perfecto. Entonces, cuando hablamos de santidad y de perfección, antes de que se nos venga a la mente una condición moral, debemos de pensar en una condición cualitativa de cualidades diferentes. Es perfecto, es diferente, es más blanco de lo que tú te has podido ver siempre, no está caído. El tabernáculo era un lugar precisamente donde afuera del tabernáculo todo estaba mal, pero el tabernáculo se convierte en un lugar, un santuario, un lugar santo, un lugar donde Dios habitaba. En ese sentido podemos pensar, bueno, la iglesia, ¿cómo puede ser un lugar santo? Si otra vez vamos a recordar lo que hicimos esta semana y pensar, pues no somos tampoco tan santos como el tabernáculo seguramente se vería. Pero hay que recordar que la sangre de Cristo está trabajando en nosotros. Hay una santificación constante dentro de nosotros. Hay una obra regeneradora del Espíritu Santo que no cesa en nuestras vidas y que está buscando una santificación total en nosotros. Ya les dije en alguna ocasión que a veces somos muy románticos cuando decimos: es que no te veas a ti como tú te ves, sino que ve como Dios te ve, y Dios te ve como un triunfador. No hay un solo ejemplo bíblico de eso. Al contrario, el libro de Apocalipsis le dice: mensaje a las 7 iglesias, a todas les fue bien mal. No les dijo: traigo una palabra profética de parte de Juan diciéndoles: ay, tú Esmirna, tan bonita que eres, tienes muchos problemas, pero no te veas a ti mismo, ve como Dios te ve, una princesa, una iglesia princesa y reina de Dios. No, le está diciendo: estás en gran pecado y estás ciego y tú estás desnudo y tú estás desamparado y tú dices creer y tú toleras a esa mujer y estás en pecado. Les dicen un montón de cosas. Es decir, no seamos sumamente románticos en ese pensamiento, porque no es correcto, pero debemos de entender que sí estamos posicionados en una santidad porque somos llamados santos, y no únicamente en el sentido moral, porque estamos trabajando en el sentido moral de nuestra santidad, pero en un sentido cualitativo somos separados y diferentes, porque espiritualmente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es decir, somos santos porque Dios nos ha hecho santos. La iglesia es un lugar donde se manifiesta la santidad, y no se manifiesta en perfección de vida o moral, se manifiesta a través de la gracia y de la misericordia. Cuando yo soy débil, entonces Él me hace fuerte. Eso trae a nosotros santidad. Cuando la santidad significa sacarse un 10 y tú te sacas un 8, y Dios dice: yo te voy a poner los otros 2, pero vamos a seguir estudiando. Entonces, la iglesia es un lugar de la manifestación de la santidad de Dios, cuando en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Cuando en nuestros problemas Dios muestra un aspecto de su naturaleza que es de testimonio. Alguien me dijo aquí en la iglesia una vez: es que yo no quiero invitar a mis amigas a la iglesia porque no puedo dar testimonio de mi matrimonio porque está muy mal. Pero das testimonio de que Dios te está sosteniendo en medio de una situación tan difícil como la de tu matrimonio. Siempre hay una manera por la cual Dios se muestra. ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando Adán y Eva pecaron, no dijo: a ver cómo le hacemos ahora para arreglar este asunto? Dios dijo: ok, voy a sacar una promesa mayor. Van a dejar de ser creación y los voy a convertir en hijos. No es que Él haya planeado las malas situaciones, pero Él las aprovecha. Él las toma y las convierte en algo bueno. La iglesia misma es un lugar donde la santidad de Dios se tiene que mostrar a través de la gracia y a través de la misericordia. Estamos llamados para nosotros ser
facilitadores del reino de Dios en esta tierra, pero debemos de entenderlo de manera correcta. Debemos de salir de nuestra dinámica individualista y entender que el reino de Dios es algo comunitario, entender que se trata de toda la creación y Dios mismo. Y cuando empezamos a pensar en toda la creación, el otro día había un post que subió un pastor de también metodista, pero el texto no se lo toman muy a pecho, pero creo que trataba de hacer un punto. Decía, dejad que ¿cómo decía? Al que a mí viene no le echo fuera. Y estaba en una iglesia y decía eso afuera, y había unos animalitos afuera y decía, también a ellos los está incluyendo. El texto no quiere decir eso, no tiene nada que ver el texto con eso, pero el principio creo que es fundamental. Debemos de pensar en que toda la humanidad debe de ser dignificada y que toda la creación tiene que ser reconciliada con Dios. Por eso es que un ministerio cristiano que vea por los intereses del medio ambiente no está tan alejada de la realidad bíblica. Inclusive el Antiguo Testamento tiene un montón de leyes para preservar el medio ambiente. Uno de los castigos por los cuales es llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años era ese, porque no dejaste reposar la tierra y te dije que tenías que tener una continuidad. Ahora se están derritiendo los polos y ahora sí nos estamos preocupando por lo que está sucediendo en el mundo, porque somos administradores de esta tierra, y la iglesia tiene que entender que no solamente es compartir el mensaje del evangelio, sino luchar por la dignificación del ser humano y procurar el bienestar de la creación de Dios, sin dejar de compartir, sin dejar de discipular. Pero debemos de entender que el reino de Dios es manifestado a través de la iglesia, y que la iglesia está llamada a entender los principios del reino de Dios y de manifestarlos, porque en medio de la iglesia habita Cristo como un tabernáculo sobre el cual es manifestada la gloria de Dios.